Que la devaluación no lo agarre en calzoncillos. Video número 9. La tragedia argentina. Semana del 30 de agosto de 2023. La tragedia argentina. La Argentina se ha convertido en el caso paradigmático para los estudiosos del saqueo de las economías emergentes, del llamado tercer mundo. Es el único país contemporáneo que ha transitado de la riqueza a la pobreza en menos de 100 años, con una polarización social creciente y desaparición de su clase media. Luego de matar su industrialización endógena, armaron una totalmente dependiente del capital internacional. Resume la tremenda paradoja de ser una potencia agrícola global con más de un tercio de su población en hambruna. Sus finanzas son totalmente especulativas y al servicio de los capitales buitres. La verdadera tragedia cotidiana del argentino de a pie es vivir con una inflación crónica e infinidad de tipos de cambio, donde la moneda local se ha vuelto inservible. En fin, se trata de indagar qué hay detrás del cooperativismo peronista, buscador de renta y su política corrupta y mafiosa. Milei es la solución. Argentina y el FMI, paradigma del saqueo internacional. Argentina es el caso de estudio por excelencia de programas económicos de ajuste y estabilización fallidos. Es el país con más operaciones con el Fondo Monetario Internacional, FMI, y actualmente con uno de los montos aprobados más elevados. Las negociaciones con el FMI son tapa de prensa y el tema de conversación de todos los días entre los argentinos. Curiosamente, los sucesivos gobiernos argentinos incumplen crónicamente sus acuerdos con el FMI. Pero este organismo acaba siempre aprobando nuevas operaciones. Luego de sendas reuniones con personeros del Tesoro americano, ¿cómo se entiende esta paradoja? Muy sencillo, el sistema financiero internacional facilita los recursos necesarios para el mayor y creciente empobrecimiento de los argentinos. Se llegó al colmo de que los desembolsos de dólares del gobierno de Macri volvieron a salir en cuestión de días como fuga de capitales. Una historia contemporánea de empobrecimiento relativo. Argentina figuraba entre los países más ricos del planeta a principios del siglo XX, junto con Australia y Canadá, superando a muchas potencias e imperios europeos de la época como Francia y Alemania. 100 años después, Argentina ni siquiera destaca entre las economías de la región, donde países como Uruguay, Chile y Costa Rica son los que lideran los rankings de competitividad y libertad económica. Ni qué decir con otras economías como Corea del Sur, Singapur, Taiwán y hasta Brasil y México, en su momento más pobres, luego emergentes y que a la fecha han superado totalmente a la Argentina. En lo que sí sobresale Argentina, fuera del fútbol, es por su elevada y crónica inflación, especulación financiera, fuga de capitales, empobrecimiento creciente y corrupción de sus estamentos corporativos y políticos. A priori parecería toda una contradicción, pero más bien representa el paradigma del saqueo del actual sistema financiero global. Polarización social y desaparición de la clase media. Argentina constituye una especie de laboratorio de los males de la actual sociedad global, prefigurando sus actuales tendencias. La globalización tiende a ampliar la brecha entre ricos y pobres, tanto entre países como al interior de los mismos, donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres caen en la miseria, y donde el desarrollo tecnológico descarta un número creciente de habitantes. Lo mismo sucede en Argentina, donde un porcentaje cada vez más pequeño de la población acapara la riqueza del país, teniendo como resultado visible la desaparición gradual de la clase media, que inexorablemente cae en los rangos de pobreza y extrema pobreza, luego de cada ciclo de crisis y ajuste económico, salvo que hayan optado por la inmigración, aprovechando lo único que les queda, su capital humano. El principal problema de esta nefasta evolución es la degradación total del sistema político, con posiciones encontradas, peronistas, populistas o libertarios fascistoides. Industrialización dependiente del capital transnacional. Argentina tenía una industria automotriz propia para mediados del siglo pasado, muestra de un pujante ecosistema innovador y tecnológico. Curiosamente, la crisis económica generada por el primer gobierno populista de Perón la puso a merced del sistema financiero internacional, FMI particularmente, provocando su aniquilación, dando lugar a otra industrialización foránea, espuria y dependiente del capital transnacional y sus agentes, las empresas multinacionales. Prueba de ello es su actual industria automotriz, que se limita a ensambladoras de las grandes marcas globales, con bajos niveles de competitividad y que se sostienen solo con aranceles y acuerdos de precios con Brasil. Paradójicamente, esta industrialización se dio como resultado de la sustitución de importaciones, de la CEPAL, es decir, que el sistema internacional se encarga de destruir la industria local, para propiciar una industria transnacional que solo beneficia al capital extranjero. Potencia agrícola y hambruna. Argentina produce alimentos para más de 450 millones de personas, o sea, 10 veces su población. Es un gigante de la agricultura global, con un gran potencial, precios competitivos y una producción diversificada.
Sin embargo, no solo el 46% de su población está sumida en la pobreza a mayo de 2023, sino que el 44% de sus niños padecen hambre, según un último estudio de la Universidad Católica Argentina. ¿Cómo se entiende esta paradoja? Muy sencillo, Argentina no produce alimentos para su población, sino para los mercados globales. Al sistema económico internacional le interesa el campo argentino, pero no así su gente. El sistema de incentivos es totalmente perverso, con un Estado más interesado en capturar las divisas que genera el campo para sostener las reservas internacionales y a un Estado ineficiente y corrupto, que solo beneficia a la clase política y sus corporaciones asociadas, pero no así a su gente, que se sume gradualmente en la hambruna. El paraíso de las finanzas especulativas. Argentina cuenta con sofisticados centros financieros, Buenos Aires y Rosario, a imagen de Nueva York y Chicago, o la City, como les gusta denominarse, imitando a Londres. Es lamentable que este capital humano y experticia esté orientada solamente a la especulación financiera, en búsqueda de beneficios de cortísimo plazo, a partir de todos los incentivos de las políticas económicas del gobierno. Dentro del entramado de controles de capitales, cambiarios, de precios, salarios, en absolutamente todos los ámbitos de la vida económica, en Argentina se dice que los que producen se empobrecen, mientras que los que especulan se enriquecen cada día más. Es una triste realidad que esta patria financiera, que nació torpemente con los primeros programas del peronismo hace ya más de 70 años, haya alcanzado niveles de sofisticación tecnológica, pero sin contribuir en absolutamente nada al desarrollo del país y bienestar de la población en general. El drama de vivir con inflación crónica. Argentina estaba entre las 4 economías con mayor inflación en el mundo a mayo de 2023, después de Venezuela, Libia, Siria y con tendencia a convertirse en la segunda, solo después de Venezuela. En el pelotón de países destruidos por la guerra o el mal gobierno, este fenómeno no es reciente, sino una manifestación más de un mal crónico que aflige al pueblo argentino desde finales del primer gobierno peronista de hace más de 70 años. Para el argentino común, vivir en inflación es la norma y no la excepción, obligándolo a desarrollar una serie de mecanismos de defensa del valor de su salario. Lamentablemente, una lucha estéril y perdida desde el inicio, ya que la inflación siempre castiga a los más débiles y vulnerables de la población, siendo el impuesto más empobrecedor de todos, sin mencionar los costos de la renegociación permanente de contratos y, lo peor, la generación de incentivos para la especulación o la abierta ilegalidad, cepos e infinidad de tipos de cambio. Argentina tiene su propio vocabulario económico, resultado de su crisis permanente. Los cepos es uno de estos términos asociados al drama cotidiano de los argentinos. Controles de precios, controles de capitales, multitud de tipos de cambio, controles sobre la mayoría de los precios de la economía, distorsionando totalmente el mercado y generando por supuesto una economía paralela, subterránea, al negro y especulativa. Actualmente existen más de 7 tipos de cambio en la Argentina, donde el más conocido es el blue, al que se cotiza el dólar en el mercado negro de divisas. Toda clasificación socioeconómica en la Argentina se resume a aquellos que viven dentro de este esquema perverso de cepos, condenados a un empobrecimiento progresivo, o aquellos que han logrado salir de los cepos y se mueven en los sofisticados mercados especulativos y subterráneos, lo más probable vinculados con la fuga de capitales, corrupción y arreglos corporativos. Déficits fiscales, moneda inservible y dolarización. Populismo rima con déficits fiscales crónicos e insostenibles, ya que no solo se gasta cada año más de lo que se tiene en supuestos programas sociales, sino que por el otro lado se mata a la gallina de los huevos de oro, asfixiando a los sectores productivos generadores de riqueza. Actualmente el agro argentino, disminuyendo gradualmente los ingresos del Estado. Estos déficits fiscales se traducen en emisión monetaria inorgánica, en complicidad con un banco central complaciente con el despilfarro gubernamental, llevando en última instancia a procesos inflacionarios crónicos, con periodos hiperinflacionarios como el que actualmente está viviendo la Argentina. Llegado a este punto, la moneda nacional no solo pierde su valor todos los días, sino que deja de cumplir con sus otras funciones, volviéndose totalmente inservible. De ahí el actual debate sobre la dolarización y la emergencia de Javier Milei en el espectro político argentino. Corporativismo y búsqueda de renta. Cuando los estamentos se sobreponen al individuo, surge el corporativismo, y tenemos a militares que defienden sus privilegios corporativos antes que cumplir con su misión constitucional. Le siguen policías, empleados públicos, asalariados, sindicalizados, empresarios y todo sector con capacidad de organización y presión. Lo perverso de este sistema es que anula el poder de los mercados para asignar recursos óptimamente.
El corolario del cooperativismo es la corrupción generalizada, que trasciende a los sectores y se extiende a todo agente económico y a la sociedad en su conjunto, que ya no dirige sus capacidades a la reivindicación de derechos y obtención de ganancias legítimas, sino que concentra sus energías en la búsqueda de renta a partir de contratos privilegiados con el Estado, sistema que trasciende los colores políticos, ya que no solo los peronistas son corporativistas, sino el conjunto del espectro político. Política corrupta y mafiosa. La degeneración de un sistema corrupto es un sistema político mafioso, estadio que ya han alcanzado varias naciones latinoamericanas, con una fuerte presencia del narcotráfico, donde ya corresponde hablar de narcoestados. Alcanzando este extremo, la crisis permanente ya no es vista como una tragedia por los factores de poder, sino el caldo de cultivo ideal para el florecimiento de sus actividades ilícitas, o abiertamente ilegales, con procesos de enriquecimiento personal groseros, para mantenerse en el poder indefinidamente, mediante elecciones cuestionadas, sino abiertamente fraudulentas, y el control de la sociedad a través de la manipulación mediática, la coerción y la prebenda. En este entorno, cualquier debate técnico sobre las bondades o defectos de propuestas para resolver la crisis económica carecen de sentido, ya que los poderes fácticos no renunciarán pacíficamente a sus privilegios, salvo una revolución profunda de connotaciones fundacionales y libertarias.